Agradezco al doctor Martín García Villanueva, él es sexólogo y urólogo, para platicar directamente con él. Doctor, bienvenido. Gracias por estar en Código Salud. Eres muy amable, doctor. Muchas gracias. Veíamos una cantidad impresionante. 1 millón de personas, prácticamente todos los días en el mundo, se infectan de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuáles son las más comunes y por qué? Pues mire, esto de la enfermedad de transmisión sexual pues siempre ha existido, y principalmente el hecho de que haya tanta difusión es por la falta de higiene y la falta de cultura, sobre todo, y de hábitos para poder evitar la transmisión de estas enfermedades. Pues estamos viendo ahorita en el corte que estaba viendo está mencionada la gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, y esto se viene dando porque, pues lamentablemente hoy, sobre todo en los muy jóvenes, pues ya está mucho más fácil la relación sexual entre ellos. Estamos hablando de chicos de 14, 15 años. Hay casos incluso, doctor, de jóvenes a los 11 años comienzan su vida sexual. Y la mayoría sin protección. Y esto porque se está dando, pues precisamente no tienen la información, y lamentablemente lo que yo estoy observando en todos mis pacientes es que hoy los chicos, pues como están tanto tiempo en el iPod, en las redes sociales, se va perdiendo, primero, antes que nada, principios, y por otro lado también la facilidad de comunicación, de interrelacionarse personalmente. Entonces, la única manera que les queda para ser populares es tener sexo, ¿no? Entonces, como sabes que tienes sexo, entonces todo el mundo está ahí. Y me ha tocado, en una ocasión, una amiga que es profesora me decía que en su salón de clases, una de las chicas había presumido, de 14 años, que ya se había acostado con todos, ¿no? Entonces, vemos ahí la falta de valores, la falta de comunicación, y esa apertura tan amplia que es bajo una irresponsabilidad, porque hay formas de poder controlar estas enfermedades. ¿Y cuáles son? Pues una de las más comunes pues va a ser todos los problemas bacterianos a nivel de la uretra, tanto para hombres como mujeres, a través de la gonorrea, a través de hongos y también otro tipo de bacterias, que eso es lo más común, que es lo que va a dar una mayor irritación, sobre todo al momento de orinar. Viene también la sífilis, que es cuando viene una gotita todo purulenta, o algún tipo de llagas que se van haciendo también a nivel de labios genitales de la mujer, o en el cuerpo del pene también, que es el chancro, etcétera. Una serie también de otro tipo de microbios, como son las ladillas que habíamos visto, y pues otro de los problemas también más frecuentes que hay es el virus de papiloma humano. Ya hemos visto que hay más de 100 cepas de virus de papiloma humano. ¿Y esto por qué es alarmante? Pues no, porque los virus que de las cepas del 16, el 18 y el 31 son los que van más relacionados a un posible desarrollo de un cáncer cervicouterino, y en el hombre el cáncer de pene. De pene. Ahora, a pesar de que existe una vacuna, doctor, la recomendación, ¿a partir de qué edad se la tienen que poner los hombres y las mujeres? Tengo entendido. Las mujeres primordialmente, ¿verdad? Antes de los 16 años. Antes de los 16. No han tenido relaciones. Sí, no han tenido relaciones. Porque el hombre es portador, ¿verdad?, del virus del papiloma. Los dos somos portadores, ¿no? Pero la mujer también. La mujer también es portadora, pero lamentablemente el hombre pues no tiene síntomas, es un portador asintomático, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando se empiezan con estos síntomas, inmediatamente hay que ir con un médico especialista para poder hacer un diagnóstico certero. Otro de los problemas que yo estoy viendo en este tipo de diagnósticos es que se les hacen un papanicolado, por ejemplo, les hacen una colposcopía, y que no son esos diagnósticos del virus del papiloma humano. Entonces los reportes es, señor, pues, o señora, tiene usted datos sugestivos o compatibles con virus de papiloma humano. ¿Y qué significa eso? Tremendo pleito con la pareja, y estoy viendo gente también adulta que viene con esos problemas, en donde pues inmediatamente lo que se piensa, estás contagiado, tú me contagiaste, ¿no? Y son pleitos terribles que hasta terminan en divorcios, pero sí, claro, por un mal diagnóstico. Por un mal diagnóstico. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hacer un diagnóstico. Hay un estudio que es el PCR, que es la reacción de polimerasa reactiva, en donde nos va a indicar si realmente existe el virus, porque se hace el estudio para una gran cantidad de cepas. Nos va a decir si es positivo o es negativo. Si es negativo, porque se hicieron para todos estos, y si salió positivo, se hicieron para todos esos. Eso tenemos hasta un 95% de certeza que así sea, pero no por los otros estudios que nos dicen que a lo mejor, probablemente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Y en este aspecto, doctor, antes de que nos platiques exactamente cómo se hacen estos estudios, a dónde se tienen que recurrir, estamos viendo precisamente
justamente en pantalla varios datos interesantes que estamos presentándole a la audiencia. ¿Sabías que más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano? La mayoría de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. Así empiezan. Al principio no hay síntomas propiamente para que la persona se dé cuenta que pudiera tener una infección. En el caso del virus del papiloma humano no, porque no duele. Empieza a notarse por verrugas. De hecho, cualquier verruga que tengamos en nuestro cuerpo es virus del papiloma humano. Eso es cierto, ¿no? Pero a nivel genital, bueno, predomina más los que ya habíamos mencionado de mayor riesgo para el cáncer cervicuterino. Y entonces, pues no dan síntomas. Simplemente empieza una pequeña verruga y empieza a ser más grande. O cuando ahí hay un ramillete de esas verrugas a nivel genital o perianal también, es cuando entonces se dan cuenta que ya les empieza a molestar por el tamaño de la verruga, ¿no? ¿Qué hay de las otras enfermedades de transmisión sexual? Por ejemplo, la gonorrea, la sífilis. La gonorrea también, o sea, es una vez que se contagia la persona, pasa de 2 a 3 semanas para empezar con los primeros síntomas. Y sí, eso sí es un poco más objetivo, puesto que el hombre o la mujer empieza a tener molestias para orinar, irritación, comezón, y puede llegar a ser más intenso hasta causar fiebre también, ¿no? En el caso de la gonorrea. En el caso ¿Hay tratamiento y cura de la gonorrea? Sí, para todas las enfermedades de transmisión sexual que son de tipo bacteriano, por supuesto que hay tratamiento para que se corrijan, siempre y cuando no se lleguen a complicaciones, porque luego llegan con complicaciones muy severas, ¿no? Pero se puede corregir y si se da el tratamiento, se corrigen al 100%. Lo importante y que es el tratamiento para la pareja también. Claro. Porque muchas veces nada más se lo dan al hombre y la mujer no lo quiere tomar o viceversa. Entonces, bueno, es el contagiadero ahí. Entonces nos recomiendas, por ejemplo, en el caso de una pareja, tengan que atenderse los dos, por supuesto, aunque una sea la persona que manifieste los síntomas. Así es, sí. ¿Por qué? Pues porque tienen la relación. Por la relación sexual. Entonces, y la probabilidad de contagio. Exactamente, siempre el tratamiento tiene que ser para ambos. Así es. La sífilis. La sífilis, afortunadamente, ya no la estamos viendo tan frecuentemente. Ya no es tan frecuente. Al menos aquí en ciudad, pero a nivel más en provincia, se sigue todavía presentando con un poquito menos de frecuencia, pero sigue existiendo. ¿Alguna razón, doctor? Pues yo creo que el modo de alimentación ha ido cambiando también, y pues bueno, con la propaganda también del uso de preservativo, algunos hombres pues bueno, llegan a tener esta. ¿Y cómo es la manifestación de la sífilis? Al igual, esto también tiene una irritación a nivel de glande, de lo que es prepucio, y empieza cuando ya es más severo también a perder peso, fiebre, caída de pestañas, empieza a ser un poco más severo esto. Y todo esto obviamente Y llagas también. Llagas también van apareciendo. Las ladillas y todo este tipo de bichos que van apareciendo en la zona genital. ¿Por qué ocurre básicamente? ¿Cómo aparecen? Falta de higiene. ¿Cómo llegan ahí? Sí, pues bueno, por una falta de higiene, gente sobre todo que está en campo, pues se llegan a subir estos microbios y bueno, empiezan a hacer la infestación ahí en vello público. Y también puede llegar a ocurrir, doctor, en los casos de personas que visitan constantemente balnearios, que visitan hoteles, por ejemplo, que van con sus parejas. Por supuesto. ¿No? ¿Hay también el riesgo de visitar estos lugares? El riesgo también de que van a hoteles de paso, esos balnearios, pues no hacen el aseo constante, entonces no basta con sacudir la sábana, ¿no? Entonces ahí se quedan los gérmenes y bueno, ahí es donde es el contacto para infectarse. Y vaya, y los casos extremos, bueno, finalmente cualquier tipo de esta enfermedad, de esta infección de transmisión sexual, pues bueno, es delicado, porque finalmente hay que atenderse, y si uno no lo hace, pues vienen las consecuencias de las que ya nos platicabas. Pero por ejemplo, ya casos extremos, pues VIH-Sida, ¿verdad? El VIH-Sida, es así, cada vez es más frecuente, lamentablemente, y para él hasta ahorita no hay una cura definitiva, ¿no? Entonces, sí hay todos los medicamentos que además son extremadamente caros para dar un mejor control mientras es seropositivo, que es ese tiempo de incubación del virus en lo que hace ya la manifestación como tal de la enfermedad, que va más o menos de 5 a 10 años o hasta 15 años en que está inerte ahí, pero después viene y se desarrolla la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí sí es otro de los graves problemas. Como le digo a los chicos, pues, la gonorrea te la curo, pero el SIDA, bueno, eso es peor todavía. Sí, por supuesto. ¿No? Y en este aspecto, cuando platicas, doctor, con tus pacientes, que la mayoría, por lo que estoy entendiendo, son jóvenes, precisamente adolescentes, muchos de ellos que empiezan a edades tempranas sus primeras relaciones sexuales, pues sí, la conciencia. Uno, también qué tan involucrados están los padres de familia y la importancia de los preservativos, los métodos anticonceptivos. Es muy importante porque habíamos mencionado en el caso de estas chicas que tenían relaciones sexuales con todo el mundo porque hacen sus fiestas y ahora la fiestecita pues es también el after donde sí, también se hace esto, ¿no? La primera pregunta es, ¿dónde están los papás?
donde viven. Entonces es importante que haya la comunicación y la confianza, padres-hijos, para poder platicar nosotros con los hijos y darles esa confianza y explicarles tal y cual para qué sirve el preservativo, para qué sirve el DIU. Adiós pena, adiós tabú, sí. Porque luego este tipo de argumentos son los que hacen que no haya comunicación en casa. Y esa falta de comunicación es lo que los lleva entonces a preguntar a otro que no sabe. Exactamente. Y ahí viene o al primer médico, ¿no? El internet, ¿no? Exacto. Que ahora es completamente común que la gente comience a identificar cosas o a preguntarle al doctor internet por cualquier situación. Y no es así. Doctor, ¿cómo te seguimos en redes sociales o cómo hacemos contacto contigo? Estoy en el 5119-0243 en la Clínica Médica Ángelus y me pueden encontrar por Facebook en Médica Ángelus y en www.medicaangelus.com.mx. Con todo gusto podemos resolver cualquier duda. Doctor Martín García Villanueva, sexólogo y urólogo, muchísimas gracias por haber estado en Código Salud. Esta es tu casa.